Muy buenas tardes. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar que hemos preparado especialmente para ustedes. Vivimos momentos complejos y de alta incertidumbre, sin embargo estamos convencidos que es momento de aportar y compartir conocimientos y experiencias que contribuyan en su desarrollo personal y profesional. Soy Lilian Cepeda, coordinadora de posgrados de la Dirección de Especializaciones de la Universidad del Norte, y en el día de hoy nos acompaña nuestro conferencista Adolfo Moreno Gallego, quien desarrollará el webinar Retos y oportunidades para la transformación digital de los sistemas e instituciones de salud. La siguiente. Antes de dar inicio al webinar, quisiera presentar a nuestro conferencista invitado, Adolfo Moreno Gallego. Adolfo es médico, egresado de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, magíster en Administración en Salud de la Universidad CES, con especializaciones en Administración de Servicios de Salud de la Universidad de Antioquia y Gerencia Hospitalaria de EAFIT. Durante su trayectoria profesional ha ejercido cargos de dirección y gerencia de entidades, tanto del sector público como del sector privado, en las áreas de prestación de servicios de salud, aseguramiento, clústeres de salud y desarrollo de nuevos servicios hospitalarios. Actualmente se desempeña como docente de pregrado y posgrado en las universidades de Antioquia, EAFIT, CES, y es el director del clúster Medellín Health City de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Durante el desarrollo del webinar podrán realizar vía chat las preguntas que surjan, las cuales serán respondidas por nuestro conferencista al finalizar la intervención. Los dejo con el conferencista. Buenas tardes. Lo primero es agradecer a la Universidad del Norte la oportunidad que se me brinda de tener la posibilidad de dirigirme a ustedes en esta tarde, en la que desarrollaremos la siguiente agenda que he preparado para tener la posibilidad de compartir con ustedes. Lo primero es que vamos a revisar un tema de macro tendencias. Luego estaremos mirando aquellas tendencias que impactan directamente a la prestación y organización de servicios de salud, y finalmente nos referiremos específicamente a este desafío que es la transformación digital en la industria de la salud. Empecemos por decir que, hablando de tendencias y no solamente por las implicaciones que tiene para la prestación de servicios de salud, nos referiremos al tema del envejecimiento, este control de las tasas de natalidad. Esta mayor duración de la vida está determinando que las personas puedan durar mucho más tiempo, que como consecuencia tengan que demandar servicios de salud más costosos, y un componente demográfico particularmente complejo, y es que son más personas envejeciendo, menos personas contribuyendo al sostenimiento económico de estos mayores, lo que plantea también un reto desde la seguridad social. Enfrentamos también una mega tendencia que es la urbanización del mundo. Y esto tiene unas implicaciones particulares para los temas de la organización y la prestación de servicios de salud, teniendo en cuenta que el fenómeno del urbanismo está asociado directamente a una vida más sedentaria, a un consumo ampliado, a unos hábitos poco saludables que hacen que particularmente la incidencia de patologías crónicas o como llamamos mejor, enfermedades crónicas no transmisibles, tales como la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes, tengan incidencias mucho mayores a las que conocíamos hasta 30 o 40 años atrás. Ni qué decir de el reto y la tendencia del impacto en el cambio climático y la sostenibilidad ambiental. Hoy consumimos los recursos naturales a una velocidad mucho mayor que cualquier época de la historia. El consumo está determinando que cada vez es menor la disponibilidad de recursos naturales, y si nos referimos al impacto en salud, esto está determinando que morbilidades asociadas a la contaminación del aire, al deterioro en general del medio ambiente, tengan unas incidencias mucho mayores.
enfrentamos también un futuro muy desafiante. Hoy más que nunca encontramos movimientos sociales de carácter migratorio, personas que se van desplazando desde sus países buscando oportunidades en otras regiones del mundo, generando unas demandas adicionales de servicios de todo tipo que hacen que los estados deban asumir tareas y responsabilidades que son posiblemente responsabilidad de otros estados. Realmente hablar de pandemias y epidemias pudiera sonar redundante. Hoy más que nunca somos conscientes de esta de inmensa o de mayores proporciones como es el fenómeno del coronavirus y su enfermedad consecuente COVID-19. Considero pues que es un tema bastante conocido y bastante relevante en el impacto que está generando en el entendimiento de estos fenómenos, algunos planteados como consecuencia de ese deterioro del medio ambiente. De otro lado, también surge como una gran tendencia y es que se asocia la salud como un producto o un resultado de altos niveles de consumo, altos niveles de acceso a bienes y servicios de toda índole. Es como si hubiera un afán desesperado por tener muchas cosas y olvidarnos que realmente hay un bien supremo, que es el cuidado, la prevención y realizar el consumo responsable para lograr realmente mejores estándares de salud. Aparece también una tendencia muy importante en el mundo, que es lo que se denomina genéricamente como el pensamiento colectivo. Hoy más que nunca la posibilidad de organizarse como grupos, como redes, como comunidades de estudio, de práctica, de compartir documentos, archivos, etcétera, hace que rápidamente los grupos de opinión vayan ganando un gran poder y una gran capacidad hasta de cambiar la realidad o por lo menos la percepción de la misma. Otro reto importante, no solamente en la industria de la salud, y realmente en todas las industrias, y es que en contraste con esa organización como grupos aparece también el fenómeno de la personalización, en donde el cliente quiere ser tratado como único, la persona quiere ser tratada como única y especial, pero también la posibilidad en donde distintas ciencias, como por ejemplo la genómica, permite hoy que cada vez más podamos desarrollar tratamientos o medicamentos o incluso nutracéuticos, o sea, alimentos muy orientados a cómo es la composición genética de una persona y luego eso tiene un impacto grande en cómo no solamente obtenemos datos desde la desmaterialización y desde la acumulación de cifras, sino que inclusive la genómica nos permite tener datos nuevos para entender mejor las condiciones particulares de las personas. Y este fenómeno, que es una tendencia mundial, y es que no solamente para los sistemas de salud, realmente para todos los negocios, para todas las actividades empresariales y para todas las actividades sociales, hoy más que nunca debemos entender que el futuro de los servicios tendrán que reconocer el poder que adquieren los consumidores, el poder que adquieren los individuos y cómo los sistemas de salud deben interpretar esa tendencia para orientar el diseño de servicios centrados en la persona, centrados en el paciente, los cuidadores, las familias. Y una tendencia que se complementa a las anteriores es un mundo hiperconectado. Hoy, ya a través de un teléfono celular tenemos una calculadora, tenemos una cámara, tenemos un teléfono propiamente dicho, pero es mucho más que eso. Tenemos la posibilidad de relacionarnos en tiempo real. La hiperconectividad ha creado un tiempo nuevo, al futuro, al presente, al pasado, se suma el ya. Y hoy queremos tener respuestas rápidas, respuestas inmediatas, queremos saber dónde está sucediendo todo y cuándo queremos estar en un concierto a 4.000 kilómetros de mi sitio de residencia, y la posibilidad de la hiperconectividad me permite el poder tener esa posibilidad. Pero en estas que son macro tendencias y tienen esa denominación considerando que impactan todos los sectores económicos. Quienes trabajamos en salud
pues percibimos el impacto que tiene para los temas de salud, pero realmente están impactando la economía, la ingeniería, el diseño, la construcción, las vías, los edificios, los lugares donde vivir, los lugares donde pasar el tiempo de ocio, etc. Sin embargo, en este marco también hay que hacer referencia a unas tendencias específicas que impactan la salud. Y una es nuevos modelos de atención. Venimos de un sistema de salud que durante más de un siglo ha estado organizado alrededor del hospital. Sin embargo, hoy identificamos cómo más que hospitales como centro de la atención de los pacientes, encontramos es cómo es realmente alrededor de la persona se organizan redes integradas de prestación de servicios de salud, que no es solamente un desarrollo de país, no es solamente una propuesta colombiana. El mundo se está organizando como redes de atención alrededor de los pacientes con el propósito que, independiente del tipo de servicio que requiera el individuo, la organización debe garantizar, bien sea desde el Estado, bien sea desde las empresas de aseguramiento, que las personas puedan y deban recibir respuestas integrales a sus necesidades de atención. Este es un gráfico de la Organización Mundial de la Salud que permite ilustrar de cierta manera todos los componentes que en esta visión renovada de redes integradas de salud identificamos cómo es la comunidad en un territorio, la familia, la persona, y ahí se desencadena toda una respuesta a partir de primeros niveles o de atención básica hacia atenciones más especializadas y complejas en caso de ser requeridas. Aparece también una gran tendencia en el mundo y es la atención basada en valor, en contraste a una práctica usual de la industria. Nuestra industria, particularmente la de prestación de servicios de salud, se ha caracterizado por modelos de entrega de servicios basados en precios o en tarifas, en donde, independiente de los niveles de eficiencia con que se entrega el servicio o los niveles de seguridad, trasladamos todo el riesgo económico a quien es el pagador de ese servicio, bien sea la persona, el paciente o su asegurador. Sin embargo, dado que esto empieza a comprometer la sostenibilidad de los sistemas de salud por un crecimiento de los costos en la atención superiores a los que las mismas economías crecen, determinan que sea una tendencia en el mundo el relacionamiento, sobre todo entre quienes prestan el servicio y pagan por este, para que sean atenciones basadas en valor. Y valor que no quiere decir bajos costos, sino que quiere decir realmente mejores resultados. Mejores resultados en salud al no solamente yo entregar cirugías o atenciones puntuales, sino incluso manejar relacionamientos de riesgo compartido, en donde quien, por ejemplo, presta el servicio de salud asume el riesgo de atenciones integradas en los distintos niveles de complejidad para garantizar los mejores resultados finales. Entonces, cambiar modelos en donde yo hago consultas de médico internista por relaciones entre quienes pagan basados en pacientes controlados de hipertensión, en donde cambio consultas o ecografías para pacientes de control prenatal por servicios estructurados alrededor de garantizar embarazos saludables y que terminan en condiciones de seguridad para paciente e hijo, como ejemplos de algunas de muchas modalidades que han venido surgiendo. Y que además el hospital, que tradicionalmente ha sido el centro de la curación, se integra a los niveles primarios de atención e incluso se organizan como redes, y hay muchas experiencias ya en Latinoamérica, incluso en Colombia, donde el hospital se integra a centros médicos o a consultorios de enfermería, a otros servicios que le permiten ofrecer paquetes completos de servicios de salud que permitan más y mejores resultados. La medicina preventiva tradicionalmente parecía un reto básicamente de secretarías de salud o de algunos programas de promoción y prevención. Hoy pasa a ser incluso respuestas muy sofisticadas. Ya deja de ser un tema de medicina de pobres para países pobres, como de pronto nos ha quedado un poco el estigma desde todos los conceptos orientados a la atención primaria, como si eso fuera básico o elemental,
a llevar a, como por ejemplo esta empresa mexicana que utiliza tecnologías médicas muy innovadoras para lograr que las acciones preventivas trasciendan en el caso colombiano, los planes establecidos por las normas para realmente hacer seguimientos con exámenes de laboratorio trazadores, con guías de atención que permitan llevar pacientes a mejores resultados. Ya es muy frecuente encontrar como, por ejemplo, compañías de seguros empiezan a generar incentivos económicos para pacientes que logran resultados en programas de reducción de peso, de control de cifras tensionales o en niveles de azúcar en sangre, resultado de su propio esfuerzo o de la labor de autocuidado que realizan. Entonces empieza a tener una dimensión muy distinta el enfoque de medicina preventiva. Esta experiencia que está viviendo el país, particularmente en esta pandemia, ha demostrado la potencia que tienen los servicios virtuales. Hasta hoy, o hasta hace unos meses solamente, yo diría que hasta diciembre, diciembre del año pasado, enero de este, la telemedicina, por ejemplo, parecía un tema de acercar personas ubicadas en poblaciones distantes con centros médicos en áreas urbanas. Hoy incluso estamos realizando atención virtual dentro de una misma ciudad y dentro de una misma institución. Luego dejó de ser una posibilidad de prestar atenciones a distancia para ser hoy una atención obligatoria. Es fácil entenderlo en el contexto de pandemia, pero por ejemplo aquí está el caso de Kaiser Permanente. Esta es posiblemente la más importante organización de seguridad social de los Estados Unidos, en donde, por ejemplo, hoy más del 50% de las visitas que se realizan en Kaiser Permanente son virtuales. O ni qué decir este ejemplo que tomamos para ilustrar este concepto que se llama el Mercy Virtual Care Center. Es un concepto de telemedicina exclusivamente, es decir, un hospital que solo presta servicios a través de teleasistencia y telemedicina como una alternativa o como un complemento a los modelos de salud que conocemos. Pero todas estas tendencias en salud también están generando una presión sobre cuáles son esas habilidades que tendrán que desarrollar las personas que finalmente prestan el servicio o nuestro talento humano y cómo ese impacto está también llegando a la estrategia de las organizaciones. Entonces hoy necesitamos organizaciones que deben ser mucho más flexibles. Nuestros hospitales tradicionalmente han sido muy rígidos y hay hábitos y prácticas que han existido ancestralmente. Hacer la ronda primera hora del día, la ronda donde circula el médico con un equipo de enfermería para tomar nota de unas instrucciones, una cena que es servida a las 5 de la tarde y muchas veces incluso no entendemos por qué o cuál es la racionalidad que hay detrás de todos esos hábitos y prácticas. Y en donde realmente tenemos organizaciones que son muy resistentes o que toman más tiempo de lo que lo logran las organizaciones de otras industrias en incorporar nuevas prácticas y nuevas tecnologías. Este futuro está planteando, primero que todo, habilidades humanas potenciadas por la tecnología. Se habla de que los robots van a reemplazar a los humanos y que posiblemente a futuro los puestos de trabajo van a ser realizados por robots, pero pensamos que no, que estamos lejos de eso. Lo que sí es cierto es que las habilidades humanas tendrán que ser potenciadas por tecnología. Y si hablamos de tecnología robótica específicamente, seguramente vamos a ver muchos puestos de trabajo que van a ser reemplazados por robots, pero van a ser principalmente aquellas actividades que son repetitivas, inseguras, en donde posiblemente la máquina puede ser mucho más eficiente y más bien aprovechar las capacidades de los seres humanos de creación, de innovación o de interrelación humana para enseñar, para realizar actividades con mucho valor agregado. Necesitamos personas con capacidad de reinvención constante, que sean capaces de cuestionarse los resultados que obtienen, las prácticas que realizan y estar explorando permanentemente cómo hacerlas de manera mejor, más eficiente o generando mayor satisfacción. Es un reto real la integración de las personas y la tecnología. Hoy es un gran acelerador del cambio, no es un fin en sí mismo, pero sí es un gran habilitador. Y lo otro es que las organizaciones
deben entender que tienen en las personas un verdadero capital humano y que como tal tiene que ser estimulado e incentivado, motivado y crearle condiciones para que puedan desarrollar en el grado superior sus capacidades y sus potencialidades. Ahí tenemos muchos retos. Esta es una industria, la de la salud en el mundo y también en Colombia, que tiene brechas importantes para la adopción de nuevas tecnologías y que particularmente en salud están muy soportadas en conocimiento, en apropiación tecnológica y potencialidades de innovación. También hay muchas oportunidades para el entrenamiento y la capacitación, y algunas de estas tecnologías como la realidad virtual o la realidad aumentada están permitiendo hoy que tengamos mejores ayudas para el entrenamiento y la formación de las personas, lo que permite incluso hacer inferencias sin tener que utilizar ya otras especies o tener que utilizar modelos físicos, sino que podemos incluso utilizar tecnologías como las que estas imágenes nos permiten ver. Pero inclusive hoy, por ejemplo, desde las ciencias de los datos y desde la inteligencia artificial podemos incluso simular resultados de procedimientos quirúrgicos, podemos hacer prototipos a partir de impresión 3D, entre otros, para mencionar tecnologías que están transformando de manera dramática la forma de aprender y de prestar el servicio de salud. Y definitivamente esta tendencia específica para la industria de la salud, que es la experiencia del paciente y la personalización. Podemos ignorar y podemos desconocer los pacientes, los cuidadores, las familias, pero esas serán prácticas del pasado. El ciudadano hoy tiene acceso a la información, tiene acceso al conocimiento, puede interactuar con otros y por lo tanto espera más de todos los servicios y particularmente de los servicios de salud. Por lo tanto, las organizaciones tendrán que priorizar en el diseño de los modelos de servicios que entregan la experiencia del paciente, que no es solamente el contacto único con una cita médica o con una quirúrgica, es realmente esto que se llama el journey del paciente, cómo las organizaciones tienen que crear diseños de servicio que permitan entender retos como la conveniencia del servicio, la comodidad, la oportunidad, la calidad que se entrega, cómo se da soporte, que en otras industrias se llama postventa, la personalización del servicio, la comunicación permanente. Son apenas algunas de las dimensiones, pero tal vez las más importantes de la construcción de esa experiencia. Los pacientes hoy esperan obtener cita más rápido, que el ingreso a las instituciones sea fácil, que puedan pagar servicios en cualquier moneda y ojalá incluso hasta hacer registros o preadmisiones en línea. El que tengan distintas opciones de cuidado, distintos a los tradicionales inclusive, y ya hemos hecho referencia a algunas de esas características, sobre todo cuando hablamos de teleasistencia o telepresencia. Lo otro es que las personas esperarían hacer seguimiento a sus resultados, incluso sin tener que reunirse con el médico, tener la posibilidad de ver información en un solo lugar o incluso poder hacer programación automática de sus citas de seguimiento o revisión. Y muchas organizaciones en Colombia ya empiezan a ofrecer algunos de estos servicios e incluso la mayoría. Luego tenemos retos importantes en este tipo de tendencias en cómo mejorar esa experiencia del paciente o usuario. Aparecen también unas nuevas tendencias y es que nuevos dispositivos permiten construir una relación distinta con los usuarios o mejorar el tipo de servicio que entregamos. Este es todo el mundo del Internet de las cosas, en donde los objetos ya tienen la posibilidad incluso de comunicarse entre ellos. Y este es un ejemplo en el que el personal de contacto con los usuarios, este es un dispositivo desarrollado por la Fujitsu, como se ve ahí, en donde hay la posibilidad de traducir en tiempo real. Esto es fundamental, sobre todo cuando vamos a atender pacientes en ambientes multiculturales o sobre todo multilingües, en donde pues no podemos tener en un momento dado los intérpretes o todos los traductores en todos los idiomas que quisiéramos. Y esta es una muy buena alternativa que empieza a marcar tendencia, pero que es apenas un ejemplo de cómo podemos personalizar, haciendo uso de tecnologías, la relación con los pacientes. Este es otro ejemplo interesante
en donde, por ejemplo, para orientar la posibilidad de hacer un monitoreo inteligente, este es un ejemplo de muchos, pero para entender cómo hoy los órganos de los sentidos los podemos complementar con tecnologías. Este es un ejemplo para el caso de pacientes en que necesitamos hacerles un seguimiento permanente, cómo poder realizar tatuajes que tienen la capacidad de cambiar de color de acuerdo con las variaciones de niveles de azúcar en sangre que tienen los pacientes. Todo lo que implica esto en disminuir malestar, en dolor, riesgos de contaminación, infección y lesiones con los métodos que tradicionalmente hemos utilizado para, por ejemplo, hacer monitoreo de los niveles de azúcar en sangre. Otra tendencia fundamental es esta forma de interacción entre el médico y el paciente, en donde hoy ya hay dispositivos médicos donde distintos apps nos dan información de primera mano que tienen que ver con el manejo, por ejemplo, de mi condición clínica. Como ya hoy en el mundo, en un estudio de Deloitte, que aquí les dejo la referencia por si quieren consultarlo, cómo hay la posibilidad de cientos de aplicaciones dirigidas a la salud en múltiples idiomas y cómo para los médicos ya hoy no solamente estará el reto de incluir en su arsenal terapéutico temas como laboratorio, imágenes diagnósticas, el examen físico, la entrevista del paciente, la prescripción de medicamentos, sino que tendremos que aprender y apropiar e incorporar en la práctica médica la prescripción de apps, de acuerdo a las especialidades, cuáles son las mejores y cuáles son las que le pueden entregar a los pacientes información confiable en la que ellos pueden conocer mejor su condición de salud o entender mejor cómo hacer mejor tratamiento, seguimiento o monitoreo de su condición clínica en particular. Este es otro concepto bien importante en salud, porque es necesario entender que en razón de los públicos que atendemos, pues no todos los pacientes tendrán la posibilidad de incorporar en su monitoreo, autocuidado o interacción con los servicios de salud las tecnologías virtuales. Entonces, por lo tanto, distintas formas de acercarnos a ellos en donde, por ejemplo, se combinen experiencia física y virtual es una tendencia bien interesante, es lo que se denomina la omnicanalidad, es decir, cómo es posible que en estas nuevas formas de relacionamiento pongamos a disposición de los pacientes distintas alternativas que van desde transmitir señales con dispositivos en donde puede compartir, por ejemplo, un trazado electrocardiográfico o los resultados de una ecografía con dispositivos sencillos que puede enviar al médico y el médico hacerle el seguimiento. Veíamos casos en donde imágenes pueden ser suficientes, entonces una prueba rápida en la que yo con una fotografía que le envío al médico, puede hacer un seguimiento al resultado, pero incluso esto se puede combinar con llamadas análogas tradicionales. Lo importante es que se garantice un registro y una trazabilidad de estas atenciones. Otra tendencia importante en salud es la forma de abordar la enfermedad y la forma de relacionarse con otros pacientes. Tradicionalmente, la relación médico-paciente ha estado mediada por la familia, después apareció el asegurador, pero hoy en el mundo es una gran tendencia en salud, redes sociales de pacientes. Este es un ejemplo muy relevante, es posiblemente la red más grande de pacientes de los Estados Unidos, se llama Patients Like Me, pero en Colombia ya conocemos distintos grupos, por ejemplo, pacientes VIH-Sida, que se organizan, o pacientes post-trasplantados, que se organizan como comunidades en donde tienen la posibilidad de compartir tratamientos, síntomas, consejos, experiencias previas, información a la que acceden, etcétera. Organizan la información, la comparten y se vuelve un conocimiento muy valioso, primero que todo para que estos pacientes puedan abordar de mejor manera sus condiciones particulares, pero sobre todo porque es la posibilidad de, para otras industrias relacionadas, entender mejor qué piensan, qué viven y cómo los pacientes están organizados y enfrentando sus realidades. Hemos visto entonces esas macro tendencias de todas las industrias, pero que tienen relación con salud, cómo hay unas tendencias ya muy específicas que están determinando formas de relacionarse los sistemas de salud con los pacientes y con los cuidadores y familias. Y ahora entonces hagamos algunas apreciaciones. Bueno, y entonces en todo este contexto, ¿qué es transformación digital?
Entonces, lo primero es que el directivo hospitalario de hoy, el administrador, enfrenta un reto. Bueno, y entonces, ¿por dónde empiezo esta tarea? ¿Y por dónde empiezo esta tarea? Con un reto. Y es que hasta hoy, los temas digitales, los temas TI, siempre han estado como responsabilidad de los jefes, directores, coordinadores o profesionales de tecnología en los cuartos de datos y con temas muy orientados a disponer de soluciones, sobre todo del tipo ERP, esas plataformas tecnológicas que se utilizan para soportar sobre todo procesos de negocio, las compras, la contabilidad, el manejo de inventarios, el manejo de suministros o incluso ya en quienes han avanzado más la disponibilidad de historias clínicas electrónicas. Sin embargo, cuando estamos hablando de transformación digital, y esta definición me gusta mucho, es este entendimiento de que se trata de una, primero, profunda, dos, acelerada transformación de las actividades empresariales. Y en el caso de salud, pues lo podemos llamar a institucionales, lo podemos llamar a mi consultorio o lo podemos llamar a la principal EPS de Colombia, en donde necesitan revisar sus procesos, cómo hacen las cosas, las competencias de sus personas y los modelos de operación, para que esto nos permita aprovechar plenamente los cambios y las oportunidades de las tecnologías digitales. Entonces empecemos por decir esto, que es un gran cambio, es mucho más que haber tenido unidades de tecnologías de información para que hablemos de un proceso que es de carácter estratégico. Dos, una organización que hoy pretende hacer transformación digital en la industria de la salud, pero en todas las industrias, implica la creación de nuevos modelos de organización y de empresa que sean capaces de integrar el mundo físico, el que conocemos tradicionalmente, y el mundo virtual. Y esto es logrando una convergencia en la cultura, en las personas que son las que hacen posible el cambio, en los procesos de cómo se organiza la empresa, la institución, el hospital y los elementos físicos y tecnológicos que involucran. Pero entonces, ¿cómo empezar? Cualquier organización que pretenda iniciar un proceso de transformación digital deberá entender que esto hace sentido, teniendo como principio colocar el paciente en el centro. Y para nosotros de hoy en adelante, el paciente tiene una dimensión social que es él, el cuidador, su familia o sus comunidades. Esto es importante. El acto médico y el acto clínico tradicionalmente ha sido un acto privado del médico y el paciente, o el médico y el paciente y el terapeuta, y a veces la familia resulta incómoda. Pero en este contexto es necesario entender que cualquier rediseño, pero cualquier transformación deberá entender este concepto, y si no, no tendrá sentido hacer procesos de transformación digital. Dos, que la experiencia del paciente, y es un segundo concepto muy fuerte, porque no es solamente en el momento único de ese contacto con el hospital para un acto médico como una consulta o una cirugía, sino que es realmente en toda la relación que el paciente establece con los servicios de salud. Esa experiencia está determinada por todos los puntos de contacto a lo largo, entre comillas, de lo que se denomina ese viaje del paciente. Y en este caso, el contacto con los profesionales de la salud es una pequeña parte de ese proceso. Es decir, esto es llevar el diseño y la producción del servicio a un nivel superior, en donde toda una organización, desde quienes son los responsables de la estrategia, quienes revisan los procesos, quienes construyen los modelos de relacionamiento, entienden esas comunidades, paciente, cuidadores, familia, grupos. Dos, ese relacionamiento constante con este usuario para que realmente podamos incluir en el diseño cómo se conectan los escenarios de atención, cómo conformamos esas redes, cómo integramos información relevante, cómo hacemos trazabilidad de la continua de la atención para lograr mejores resultados. Para una organización que siempre lo ha hecho de manera individual, pues esto puede sonar extraño, exótico, pero para una organización que hace una nueva lectura del reto de futuro,
seguramente le hará mucho sentido ver que tiene mucha relevancia el paciente como centro y esa experiencia o ese viaje del paciente. Sin embargo, la transformación digital también nos permite mejorar la operación. Entonces hay procesos que pueden verse bastante mejorados si incluimos tecnologías. Ejemplo, la seguridad del paciente. Y esto va incluso desde alarmas para cuando las personas no se lavan el tiempo suficiente sus manos, o registros utilizando, por ejemplo, la escarapela o el gafete de la identificación de los trabajadores para hacerle seguimiento a cuántas veces se lavan las manos en el día, hasta muchas otras alternativas que surgen. Involucrar siempre a familias y a pacientes en los diseños de los servicios. Cuando tengan la posibilidad, consulten una institución muy inspiradora que está en Barcelona, que es San Juan de Déu o San Juan de Dios. San Juan de Dios de Barcelona es tal vez una de las instituciones más innovadoras del mundo y se caracteriza en un hospital pediátrico que permanentemente interactúa con pacientes y familias, y los niños permanentemente le están pidiendo a los padres que vuelvan a llevarlos al hospital. Hay un reto también en mejorar la coordinación de los denominados escenarios de atención. Hoy no se consigue a futuro menos un hospital separado de su red de prestación o de las que debe relacionarse para garantizar la integralidad. Y tenemos también procesos que se ven mejorados, como garantizar la privacidad y la seguridad de la información. La transformación digital también puede ayudar a obtener mejores resultados clínicos y de los indicadores de salud, y vimos en las tendencias muchas alternativas, pero pudieran ser más. Disponer de una mejor calidad de los datos en la medida en que podamos relevar a las personas de registros manuales o de registros digitando teclas, y más bien ver cómo reconocimientos de voz, reconocimientos de señales pueden ayudar a construir registros clínicos donde podamos tener mejor calidad de datos. Y tenemos una gran oportunidad de mejorar las acciones de salud pública, sobre todo en lo que empezamos a denominar como vigilancia epidemiológica 4.0 o acciones de salud pública en la economía digital. Hay unas cosas a tener en cuenta, y es que para una institución de salud de hoy, transformarse digitalmente, ¿qué no es? Lo primero no es solamente informatizar un hospital y disponer de un aplicativo de software para que haga la facturación, la cartera, el manejo de inventarios o la nómina y la contabilidad. Es mucho más que eso, como puede irse concluyendo al entender estas tendencias y estas oportunidades. No es solo hacer apps, y apps que a veces los utilizamos para más satisfacer nuestra vanidad intelectual, pero pocas veces pensada de cómo tenemos que responder a los pacientes. No es solo asignar citas por internet o tener un perfil del hospital en Twitter o Facebook. Es realmente entendimiento mejor de la estrategia, los procesos, la cultura, cómo se transforman para apropiar tecnologías. Y mucho menos es una moda o algo que instalar. Si una organización no tiene un compromiso decidido en mejorar la experiencia del paciente y su familia, de centrar una organización a responder a estas tendencias y a estas nuevas expectativas, pues no tiene mucho sentido que hagan muchas inversiones en estos temas. Como conclusión, la transformación digital en salud es alinear la estrategia corporativa, es decir, dónde estamos y dónde queremos estar, las personas que hacen posible el cambio y la gestión de las organizaciones, los procesos al interior de las compañías y, por supuesto, las tecnologías centradas en el paciente. Muchas gracias. De verdad que les agradezco mucho pues que nos hayan acompañado en esta sesión de trabajo, y ahora entonces le doy la palabra a la doctora Lilian. ¿Aló? Doctora Lilian, ¿está con nosotros todavía? ¿Sí? ¿Aló? Bueno, al parecer a Lilian se le cayó la comunicación. Si tienen algunas preguntas que hacerle al doctor
Alfonso, entonces con mucho gusto lo pueden escribir aquí en nuestro chat de preguntas y se las estaremos pidiendo para su respuesta. Por aquí. Agradecemos al conferencista invitado por lo provechoso que ha resultado abordar esta temática en este espacio, y aquí tenemos algunas preguntas que han sido realizadas por nuestros participantes. Aquí hay una pregunta: ¿cuál es el rol de los gerentes en salud en los procesos de transformación digital de las organizaciones de salud? Bueno, lo primero es que se necesita que quienes tienen la responsabilidad de la gestión de las organizaciones, y como veíamos en el desarrollo de esta conversación, va mucho más allá del mero gerente de tecnología o del mero gerente de informática. Esta tarea de la transformación digital es una tarea de todas las organizaciones, y el nivel directivo, el nivel estratégico tiene un gran compromiso. Primero, en entender este reto de organizaciones centradas en el paciente. Dos, en definir esa estrategia organizacional de cuáles son las áreas que van a priorizar, cuáles son los procesos que inicialmente van a formar parte de esas transformaciones de la organización, en seleccionar las tecnologías apropiadas y en iniciar toda esta gestión de cambio, toda esta motivación y entrenamiento del personal para que apropie las tecnologías que se han definido incorporar. Por lo tanto, los gerentes, los administradores en salud tienen una responsabilidad durante toda la cadena de la transformación de ese servicio, desde, insisto, la redefinición de la estrategia, el cambio cultural y la selección de las tecnologías y procesos requeridos para ese gran cambio. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta que nos la va a formular la Viani, asesora de mercadeo, quien también nos está apoyando en este webinar. Viani, adelante. Claro que sí. Bueno, Elvira Durán nos pregunta, profesor, ¿nos puede ampliar el ejemplo de la institución San Juan de Dios de Barcelona que implementan en transformación digital, por favor? Ay, Dios mío. Como dicen por ahí, me dieron de lo que más me gusta. San Juan de Dios de Barcelona es un hospital pediátrico. Este hospital pediátrico regentado por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Cuando la gran crisis económica de España, el hospital perdió todas las subvenciones que recibía del Estado español. Y el equipo directivo tenía dos posibilidades: o cerraban el hospital o buscaban de manera creativa nuevas formas de cómo garantizar la sostenibilidad de este hospital. Es un hospital pediátrico y sus directores se dieron a la tarea de cómo crear experiencias nuevas para el paciente. Lo primero, y puedo contar algunas anécdotas, desde, por ejemplo, han producido para que los niños adopten de manera temprana las prácticas en casa de utilizar técnicas de terapia respiratoria, en donde les entregan unos dispositivos que parecen comprados en Disney, pero que son diseñados y construidos dentro del hospital. A los niños les entregan un video para que ellos se lleven estos dispositivos, pero que realmente son como unos juguetes para soplar, y eso, dependiendo si los soplan con fuerza, entonces la bolita sube y ganan unos bonitos y unos reconocimientos. Hay una guía de cómo utilizar el equipo, y la adherencia que han logrado es superior al 80% en que los niños incluyan adopten esas prácticas de hacer terapia respiratoria en casa. La información de esas prácticas se transmite digitalmente a la historia clínica del niño, y cuando éste va a ir a las revisiones, los doctores pueden verificar que el niño ha cumplido con toda la adherencia de la práctica. Dos, cuando van a hacer rediseño de elementos del hospital, como por ejemplo las sillas de ruedas o como por ejemplo los atriles, invitan a las familias e invitan a los niños para que ellos den su opinión de cómo quisieran que fueran esos elementos. Han decorado el interior del hospital, en donde, por ejemplo, no solamente hay escaleras para subir, sino que hay lo que se llaman lisadores para bajar. Y sobre todo hablando ya de cómo integran
los sistemas de comunicación, de interacción de pacientes y familias, la inteligencia artificial y la ciencia de los datos. Hay una anécdota muy interesante de San Juan de Dios en donde, por ejemplo, el director médico desarrolla todo un proyecto de cómo recoger las conversaciones entre las familias y los pediatras. Tengamos en cuenta que las primeras familias, o mejor, los primeros pacientes millennials han sido, por supuesto, los que hoy tienen niños. O sea, son los primeros que ya una persona hoy de 25, de 26 años se siente extraño llamando por un teléfono fijo a un médico. Ya hoy es WhatsApp y ahí hacemos todas las comunicaciones. El hospital recoge esas conversaciones para buscar cuáles eran los elementos comunes, sistemáticos o repetitivos en esas preguntas que hacían las familias y los pacientes y los volvieron contenidos que a su vez soportaban la educación de la familia, la orientación de los nuevos papás cuando iban a arrancar con sus muchachos, etcétera, y eran unas guías del hospital. Estas guías la ponen en sus medios, pero eso no termina ahí. Fue tanto el impacto que lograron con esas guías que, por ejemplo, las tradujeron a otros idiomas. Cuando tuve información, el último idioma al que la trajeron fue al chino mandarín. Y hoy el Hospital San Juan de Dios atiende más pacientes a través de los contenidos personalizados y diseñados, como les describía, para sus pacientes que cualquier otro de los servicios que entrega el hospital. Entonces, esos son pues algunos ejemplos de cómo organizaciones aquí mediados por la crisis, ojalá lo hiciéramos por la inspiración y por el deseo de servir mejor, pero como una organización inspirada por la crisis se revisa a su interior, redefine su estrategia, identifica qué procesos son relevantes de transformar, qué tecnologías le hace sentido a ese cambio, lo apropian, lo desarrollan y hacen realmente experiencias memorables para sus usuarios, para sus pacientes y para las familias. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. Adolfo, ¿cómo seleccionar las tecnologías de información requeridas para un hospital? Esa es una muy buena pregunta. Las empresas que venden soluciones de tecnología con frecuencia tienen la piedra filosofal, es decir, tienen todas las soluciones para todos los problemas. Y si los equipos de gerencia de las organizaciones y los responsables de la toma de decisiones de cuáles son las tecnologías que tienen que introyectar a sus hospitales o que deben seleccionar para mejorar un proceso, no tienen definida una estrategia, no tienen definida una línea, es posible que terminen comprando lo que no necesitan, que terminen pagando mucho más de lo que deberían y que al final del día hayan perdido tiempo, dinero, escaso siempre, y sobre todo sueños y expectativas de la gente en soluciones no requeridas. Entonces, volviendo al tema, la tecnología no puede ser un fin en sí mismo. Yo no puedo ir por ahí mirando el otro que compró y con una metodología de mejoramiento por envidia, yo pensar que eso que compró él era lo que yo necesitaba porque me gusta el cómo lo utiliza. No, la organización tiene que definir cuáles son esos procesos que quiere mejorar y a partir de ahí le va a quedar mucho más fácil seleccionar la tecnología que es pertinente para la mejora que propone. Ejemplo, en el caso que mencionábamos del San Juan de Dios, para tomar algún ejemplo, miren que ellos primero utilizaron información que recogían de los registros de los WhatsApp de sus médicos y lo llevan a un sistema de procesamiento de altos volúmenes de datos. Entonces, ¿qué quiere decir ellos? Querían producir contenidos relevantes para familias y pacientes. Entonces, ahí la tecnología pertinente es modelos de inteligencia artificial y de procesamiento de Big Data, pues porque lo hicieron con todos sus médicos. No quiere decir que en todos los casos necesitemos eso. Es posible que una institución pequeña, otras soluciones mucho más sencillas, un algoritmo que la pueda hacer incluso personal dentro de la institución sea suficiente. Dos, si lo que queremos es mejorar un proceso administrativo, en donde, por ejemplo, actividades de carácter repetitivos, como para mencionar algo, producir las cuentas que el hospital le tiene que entregar a una EPS a fin de mes.
en donde eso ocupa, hablando de un hospital mediano, un grupo importante de personas a juntar cuentas, a buscar soportes, a encontrar dónde era que estaba la orden, dónde era que estaba la copia, dónde es que está el soporte de los honorarios del doctor, etcétera. Si esto se estructura de tal manera que con lo que se llama hoy un RPA, una solución de lo que se llama Robot Process Automation, que es un algoritmo dentro de la misma, un poco más complejo, pero que está dentro de la misma solución contable del hospital, pueden perfectamente acelerar y hacer mucho más eficiente. Entonces, en conclusión, ¿cuál es la tecnología? No es un fin en sí mismo. Es definir cuál es la estrategia, cuál es el objetivo, cuál es el mercado donde queremos llegar, cuál es la solución que queremos entregar, y en ese momento será mucho más eficiente seleccionar las tecnologías que sean pertinentes. Obviamente, esto exige que los equipos de gerencia, que los equipos de administración, pero también los médicos, también las enfermeras, esto nos está exigiendo a todos, estemos haciendo ejercicios de vigilancia tecnológica, investigando las tendencias, investigando las soluciones, averiguando cómo lo están haciendo en otros sitios, de tal manera que eso nos sirva de inspiración, de orientación y de referencia de cómo podemos mejorar nuestros procesos, cómo podemos transformar nuestras organizaciones. Muchas gracias por esa aclaración. Bueno, aquí hay otra pregunta que hace Iván Avilés. Dice, la transformación digital en salud es de gran importancia, pero ¿cómo sobrellevar esa relación médico-paciente frente a un país en vía de desarrollo? Yo no sé si Colombia todavía es un país en vías de desarrollo. Parece ser que no. Recordemos que nada menos hace un par de semanas ya fuimos oficialmente admitidos a la OCDE. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy somos considerados un hospital del primer mundo. El gran cambio tiene que ser inicialmente mental. Es decir, los colombianos tenemos que asumir con orgullo y con decisión que hoy tenemos muchos y más recursos de los que teníamos hace 30 o 40 años. Hoy realmente tenemos muchas posibilidades. Sin embargo, quiero entender la pregunta de que sí es cierto que tenemos una brecha tecnológica muy importante y que en la medida en que procesos de innovación, procesos de emprenderismo, procesos de innovación, insisto, como por ejemplo una ciudad como Barranquilla, que hoy se le presenta al país como una ciudad líder, lo vamos llevando nuestros emprendedores, nos vamos llevando estos desarrolladores, estas personas que hoy quieren atreverse a hacer cosas distintas, vamos a aprovechar nuestro principal recurso, que es el capital humano, el talento de nuestra gente, la formación, el conocimiento, el estudio. Miren, cosas como esta. Tradicionalmente hemos tenido nuestros hospitales, por decir algo, nuestras empresas como campos de práctica, en donde entran y salen muchachos que están en procesos de formación o que quieren hacer sus prácticas profesionales o que quieren hacer sus trabajos de grado, y nos hemos acostumbrado a que somos campos de práctica, que ellos vienen, algo aprenden y algo se llevan. Pero hoy tenemos el reto de lograr que, por ejemplo, y quienes están ahora aplicando a procesos de formación de avanzada o de posgrado en una universidad como la del Norte, que además es un privilegio, miren que es la oportunidad de ya no solamente cumplir con, hay que hacer un trabajo de grado para poderme graduar si fuera el caso, sino realmente hacer preguntas nuevas a cómo resolver problemas de siempre y cómo agregar valor con esas contribuciones de conocimiento a las compañías y a los procesos de formación. Entonces yo pensaría que es el momento de poder hacer más eficiente uso de los recursos que tenemos, contribuir con es decir, con evitar el desperdicio, las fugas, las pérdidas y definitivamente hacer un nuevo pacto social de cómo como sociedad vamos a responder de manera mucho más eficaz a las necesidades de todos. En resumen, no creo que seamos un país en vías de desarrollo desde lo económico, sí tenemos brechas en lo tecnológico y tenemos unas muy importantes en lo ético y en el respeto por el otro. Bueno, muchas gracias a los asistentes que formularon estas preguntas interesantes y que permitieron ampliar los aportes del conferencista en esta temática.
Muchas gracias a todos los que asistieron a este webinar. Les recordamos que esta fue una conferencia ofrecida por las especializaciones en gerencia de servicios de salud, gerencia de la calidad y auditoría en salud y gerencia financiera de servicios de salud, las cuales tienen sus inscripciones abiertas en estos momentos. Los invitamos a seguir conectados con Uninorte y a participar en nuestro webinar de la jornada de conferencias virtual el día de mañana, miércoles, y el jueves 14 tenemos la conferencia central a las 10 de la mañana, a la cual están todos cordialmente invitados. En lo que nosotros les enviamos en su correo, pueden inscribirse en cada una de esas conferencias. Igualmente les recordamos participar en nuestra tercera feria virtual de posgrado del 18 al 22 de mayo, o sea, la próxima semana. Allí también vamos a tener todas las especializaciones y vamos a ofrecer los servicios académicos de financiamiento para que aquellas personas que estén interesadas puedan aclarar todas sus inquietudes. Y recuerden que por asistir a la feria de posgrado, las inscripciones son gratuitas. Nuevamente, Adolfo, muchísimas gracias. Un tema muy interesante, muy actual y fueron aportes significativos en esta temática. Muchísimas gracias a todos. Un placer. Feliz tarde.